En esta ocasión me gustaría que pudiéramos pensar en algunas de las palabras que leíamos al comienzo de nuestra reunión hace unos momentos en el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio de Lucas y es el capítulo 24 y en particular la afirmación que hace el Señor Jesucristo en el versículo 39, donde dice, versículo 39 a mitad del mismo, dice así el Señor Jesucristo: yo soy Él. Yo soy Él. O como traduce Reina Valera, yo mismo soy. Yo mismo soy. Lucas está aquí relatándonos lo que aconteció en ese día lleno de acontecimientos y de emociones incontenibles, ese primer día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Este capítulo 24 está lleno de detalles acerca de esa realidad, de lo que implicó esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y me gustaría que pudiéramos, por tanto, prestar atención en este día sobre algo de lo que aquí Lucas nos está transmitiendo acerca de lo que el Señor Jesucristo mismo quiso traer por medio de esa realidad de lo que implicaba esa su propia resurrección de entre los muertos. Y en esta ocasión me gustaría que pudiéramos pensar por la mañana en estas palabras: yo mismo soy, que dice el Señor Jesucristo, y en esta tarde hacer también una reflexión sobre otra de las palabras que presenta el Señor Jesucristo en este pasaje, donde usa también ese pronombre personal en primera persona, el versículo 49, cuando dice yo enviaré, yo enviaré. Pero en esta ocasión, en esta mañana, dice el Señor Jesucristo: yo mismo soy, yo mismo soy. Quizás algunos de vosotros podáis pensar que esta es una afirmación gratuita por parte del Señor Jesucristo. ¿Acaso no es el Señor Jesucristo que está ahí apareciéndose a sus propios discípulos? ¿Qué sentido tiene centrar incluso la atención en esa frase, yo mismo soy? ¿Acaso no es lo más obvio y evidente del mundo que aquel que se ha aparecido allí es el Señor Jesucristo mismo? Y sin embargo, lo que Lucas nos está diciendo aquí es que esa afirmación del Señor Jesucristo tiene una importancia fundamental, porque es necesario que se pueda asentar firmemente la realidad de que el Cristo, si me permitís que lo diga así, prepascual, es exactamente igual que el Cristo postpascual. Es decir, aquel Jesús de Nazaret que ellos conocieron antes de la muerte y de su sepultura es exactamente la misma persona que aquel que se ha aparecido vivo de entre los muertos. Y esto tiene una importancia fundamental para la fe cristiana. Me gustaría que, por tanto, pudiéramos desentrañar en esta mañana lo que esto significa para la fe cristiana. Esto es algo que, perdonar que lo subraye nuevamente, resulta fundamental. Resulta fundamental, por supuesto, porque es el mismo Señor Jesucristo mismo el que está enfatizando esa realidad a sus propios discípulos. Pero es interesante cómo esa afirmación del Señor Jesucristo tiene lugar. En ese día que estamos diciendo, está tan lleno de acontecimientos que apenas pueden reaccionar a lo que está aconteciendo. Este Señor Jesucristo se pone en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Esta aparición del Señor Jesucristo a sus discípulos al final de ese día tan extraordinario produce en ellos una reacción que quizás te pueda parecer sorprendente. Dice que estuvieron espantados y atemorizados. Y Lucas nos dice por qué, porque pensaban que veían un espíritu, pensaban que veían un espíritu. Pero el Señor Jesucristo inmediatamente busca corregir esa impresión errónea cuando afirma: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? No tenéis por qué, les está diciendo, pensar de esa manera, que yo soy un espíritu. Y encontramos, por tanto, lo que hace aquí nuestro Señor Jesucristo como significativo en ese sentido cuando les ha dicho yo mismo soy, porque dice: mirad mis manos y mis pies, que yo
mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo que encontramos aquí, por tanto, es que nuestro Señor Jesucristo muestra la realidad de quién es Él de una manera física y tangible a sus propios discípulos. Es verdad que es un cuerpo espiritual el que tiene nuestro Señor Jesucristo. De repente aparece allí, y sabemos por otros relatos de otros evangelios cómo el Señor Jesucristo aparece en medio de una habitación que está fuertemente cerrada, como nos dice el apóstol Juan. Por tanto, hay un cuerpo que es espiritual, pero notad bien que lo que a Lucas le interesa aquí resaltar, y a nosotros en esta mañana, es que es también un cuerpo. Muchas veces hablamos de la parte espiritual del cuerpo del Señor Jesucristo resucitado, pero Lucas aquí enfatiza su propio cuerpo, que sigue siendo ese mismo cuerpo. Dice: mirad mis manos y mis pies. ¿Por qué particularmente mis manos y mis pies? Es obvio, porque son las señales de su muerte como crucificado, a lo que está llamando la atención. La realidad de que Él lleva sobre sí, de una manera indeleble, aún en ese cuerpo espiritual, esas marcas de haber sido crucificado. Y Él dice: palpad y ved. No solamente es mirarlo, sino, si queréis, yo os invito a que podáis tocarme, que podáis palparme, que podáis comprobar también con ese sentido del tacto quién soy yo. Porque, dice el Señor Jesucristo, un espíritu, ellos pensaban que era un espíritu, no tiene carne ni huesos. Y se nos dice que el gozo de los apóstoles es tan extraordinario que no le creen. Y le dice: tenéis aquí algo de comer, algo de comer. ¿Qué hay? Algo que hay más familiar, lo quiero poner de esta manera, que comer. Que hay algo más cotidiano que comer. Y cuando comemos, mostramos cómo somos. No es simplemente que se va a alimentar el Señor Jesucristo y está mostrando que es un cuerpo real, sino el hecho mismo de comer. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo comió con sus discípulos? La máxima prueba de la amistad entre las personas, ¿no? de estar con ellas, ¿no? Y de tener una relación con ellas, tiene que ver con esa cotidianidad de compartir una comida. Y nuestro Señor Jesucristo, por tanto, come delante de ellos. Hay una realidad de un cuerpo físico que ha sido resucitado. La identidad del Señor Jesucristo es fundamental para la fe cristiana. Lo está aquí indicando Lucas por medio de esta realidad de lo que el Señor Jesucristo mismo hizo en aquel momento histórico, en ese día primero de su resurrección de entre los muertos. Y eso tiene una importancia fundamental para lo que es ese testimonio, porque ellos van a dar delante del mundo testimonio de la realidad de que aquel Jesús de Nazaret, con el que estuvieron durante años, es exactamente el mismo que ha resucitado de entre los muertos. Y esto lo traigo delante de vosotros porque, como estoy diciendo, lo trae el mismo Evangelio, pero es más importante de lo que parece. No es otro, no es alguien distinto, es el mismo Señor Jesucristo. Es aquel que murió, que fue sepultado, el que ha resucitado de entre los muertos. Hay una identificación por parte de los discípulos, una identificación física, si me permitís que lo diga también así, corporal, del Señor Jesucristo.
En esto se basa la fe cristiana en primer lugar. Es un testimonio de alguien que estando muerto, ese mismo ha resucitado. ¿Es un cuerpo espiritual? Es un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo. Es alguien que tiene ese mismo cuerpo que tenía. Y aquí se basa el testimonio apostólico en primer lugar. Hay una identidad física. Hay alguien que estuvo verdaderamente vivo, murió, pero ha resucitado de entre los muertos. La identificación física, histórica, de la persona del Señor Jesucristo por parte de los testigos que él mismo estableció, como dice en el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto es algo que subraya constantemente los evangelios y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice, por ejemplo, Pedro, predicando en la casa de Cornelio acerca de este Señor Jesucristo, a este, dice, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Vemos la importancia que esto tiene en el testimonio apostólico, la realidad de que hay esa identidad, es esa misma persona. Yo soy él, yo mismo soy. Una identificación física. Pero sobre la base de esa identificación física encontramos algo más aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo come, en los siguientes versículos del 44 en adelante encontramos algo más. Dice ahí, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Notad lo que encontramos aquí a partir de estos versículos. Encontramos lo que podemos llamar la identificación escritural de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la identificación física del Señor Jesucristo. En estos versículos encontramos la identificación escritural del Señor Jesucristo. Es decir, Jesús ahora se identifica por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Y esto es también fundamental. Reitero, porque el mismo Señor Jesucristo así lo indica. Pero tenemos que verlo en los detalles, ¿no? Porque es un pasaje rico en matices el que aquí se nos está trayendo. Las palabras del Señor Jesucristo, como sabemos bien, están siempre llenas de una profundidad extraordinaria. Notad lo primero que hace. Estas son las palabras que os hablé. Podemos rápidamente pasar de esto y pensar que Jesús está aquí hablando del Antiguo Testamento, pero notad que en primer lugar está hablando de sus propias palabras. ¿Qué palabras son? Son las palabras del Cristo prepascual, de aquel que ya ha sido identificado como el mismo y dice todo lo que yo os he hablado anteriormente. Mis palabras. Y lo que está diciendo es que tienen una primacía para entender todas las cosas. Está mostrando por medio de esa afirmación que su palabra es fundamental, es soberana, tiene toda supremacía. Estas son las palabras que yo os hablé. Esto es lo fundamental por encima de cualquier otra cosa. Mis propias palabras, las palabras mías. Las palabras mías
que están en primer lugar mostrando la realidad de lo que significa toda la palabra de Dios, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que hay una concordancia entre las palabras del Señor Jesucristo y todo el Antiguo Testamento. De hecho, todo el Antiguo Testamento es un libro que habla de mí. Hay esa realidad de esas palabras que son traídas aquí en toda su riqueza, en toda su plenitud. Esto tenía que cumplirse, ¿no? Todo esto que estaba en el Antiguo Testamento estaba realmente indicando esa realidad de quién soy yo, de todo lo que tiene que ser, que tiene que ver conmigo. Y esa división que sabemos que es la división de la Biblia judía, ¿no? Sabemos que luego hay una división de la Biblia cristiana, que es, por cierto, la que nosotros tenemos, ¿no? El orden de nuestros libros. Eso sería para un estudio bíblico que podríamos realizar, pero aquí es simplemente la Biblia hebrea, ¿no? Que es la que maneja el Señor Jesucristo, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. El Antiguo Testamento son 3 partes. Jesús aquí te lo está diciendo. Nos enseña todo ese Antiguo Testamento está escrito con respecto a mí. Pero notad cómo hay esa concordancia de esas palabras, mis palabras y todo el Antiguo Testamento. Lo está poniendo a la misma altura. Y por si fuera poco, encontramos que es él mismo el que así lo realiza cuando dice en el siguiente versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, es el Señor Jesucristo mismo el que proporciona la clave para entender toda la Biblia. Es decir, la Biblia solamente puede ser vista con los ojos, si queremos una visión correcta de ella, con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que abre nuestra mente para que podamos ver las riquezas de matiz y de sentido que tiene todo el Antiguo Testamento y que tiene que ver con Él mismo. Nos está diciendo, por tanto, que las palabras de Cristo Jesús interpretan el Antiguo Testamento desde Cristo mismo. El Antiguo Testamento tiene que ser visto desde la persona de Cristo Jesús mismo y con su autoridad. Nos está mostrando que el Antiguo Testamento solo es comprensible hacia Cristo Jesús, mirando hacia Cristo Jesús. Por eso tantos dicen, no, yo es que no entiendo nada. Claro, no entiendes nada porque te falta esa llave hermenéutica, es decir, esa comprensión de lo que es la Biblia. Es un libro acerca de Cristo Jesús mismo. Tiene que ver con Cristo. Está lleno de Cristo. Todo apunta al Señor Jesucristo. Y es así como tiene que ser captado por todos y cada uno de nosotros. Necesitamos ese entendimiento que solo Cristo Jesús puede proporcionarnos, en particular sobre lo que es la esencia mismo de la persona del Señor Jesucristo, porque no solamente dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, sino que afirma en el siguiente versículo, así está escrito y así fue necesario que padeciese el Cristo. He cambiado el orden de Reina Valera, a propósito, claro, porque ese es el orden original. ¿Qué es lo más importante? Que padeciese. ¿Quién? El Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de que lo central de la persona de Jesús es que padeció. Este es el escándalo para los religiosos de entonces y para ahora también. Porque ¿cómo? Nuestro Mesías tiene que padecer, tiene que morir. ¿Dónde está la sabiduría de tal cosa? Y sin embargo, esa es la clave de todo. El Mesías tenía que padecer. Es como si dijera, padeciendo, entendiendo todo el Antiguo Testamento a la luz de esos padecimientos, ¿entendéis quién es verdaderamente el Señor Jesucristo?
Esa es la realidad de la que está hablando aquí, padeciendo la obra de la cruz. Esto es realmente el meollo mismo de toda la Escritura. Cristo tiene que ser entendido como crucificado. ¿Acaso no es eso lo que Pablo predicó en ese lugar lleno de estos intelectuales pagados de sí mismos, elitistas, que era la ciudad de Corinto en tantos sentidos, ¿no? Cuando dice, me propuse entre vosotros no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Esto es un escándalo. Esto desafía nuestro entendimiento. ¿Qué cosa más absurda nos estás trayendo aquí? Tú eres un predicador extraño. Es lo que está en la mente de tantos y tantos de esos corintios, porque dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué predicamos? A Cristo crucificado. Para los judíos esto es un escándalo, un tropezadero. Para los gentiles, una locura. Pero ese es el mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y tú y yo solo podemos ser salvos por los padecimientos del Mesías. Y una vez que ha dicho, padeció el Cristo, dice también, resucitó. Entonces, el Mesías tiene que ser visto desde el Antiguo Testamento, en primer lugar, como el que padece. Y una vez que hemos identificado al Mesías como padece, lo primero que se nos dice del Mesías ahí, por parte de Lucas, citando a Jesús, es resucitado, resucitado. Esa es la esencia misma de la fe cristiana. Este Mesías que padeció es el Mesías que es identificado porque ha resucitado de entre los muertos. Y ese es el testimonio de toda la Escritura, de todo el Antiguo Testamento. Esa es la realidad misma de la identificación escritural de nuestro Señor Jesucristo. Una identificación, notadlo bien, que es realizada, por eso está transmitiendo Jesús de esa manera, por parte de sus discípulos. ¿Notáis lo que está haciendo? Esto es muy importante para si me permitís que lo diga así, para la pertinencia de la fe evangélica hasta que Cristo Jesús venga en su segunda venida. Es un testimonio que es realizado desde la Escritura por parte del Señor Jesucristo a sus discípulos, con toda la amplitud de lo que esto significa. El Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, porque son las mismísimas palabras del Señor Jesucristo las que están identificándole como ese Mesías que padecía, que padeció y resucitó de entre los muertos. En otras palabras, lo pongo de otra manera, más sencillo. Los apóstoles son aquí constituidos como testigos del cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona del Señor Jesucristo. Ese es exactamente el testimonio apostólico. Eso es realmente lo que significa el fundamento apostólico de la Iglesia. Son testigos de esa realidad, de que toda esa riqueza, todo ese libro, el Antiguo Testamento, encuentra un cumplimiento en el Señor Jesucristo. Y por eso pueden ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Notad, por tanto, que aquí está la realidad de esa identificación del Señor Jesucristo. Notad por qué es importante lo que Jesús les estaba diciendo desde el primer momento. Yo mismo soy, pero con una profundidad que no podíamos imaginar. En realidad, en cuerpo, físicamente, pero también como aquel que lleva todo ese cumplimiento del Antiguo Testamento en su propia persona. Esa es la importancia que tiene esa identificación. Por eso dice, yo soy Él, o yo mismo soy. He ahí el testimonio apostólico. He ahí la realidad del mismo que encontramos ahora
para nosotros en lo que llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el fruto de esa precisamente cumplimiento del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo mismo. La realidad de aquel que es resucitado e identificado como tal, como el mismo Maestro de Nazaret que había muerto, que había estado vivo y había muerto, es ahora el que trae esa realidad. ¿Y esto qué importancia puede tener? Bueno, perdonad que siga insistiendo sobre eso, pero esto es fundamental, fundamental. Esto es fundamental para la fe cristiana. Si no nos damos cuenta de eso, tenemos que seguir profundizando en la fe cristiana porque no hemos visto la importancia de estas cosas para la fe cristiana. ¿Por qué es esto importante? Porque es lo que dice aquí en el siguiente versículo. Lo pongo de otra manera. No podemos llegar al versículo que quizás resulte más familiar para nosotros si no hemos llegado antes, si no hemos visto antes lo que acabamos de mirar. Porque notad lo que afirma, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué importancia tiene esa identificación? Su importancia radica en el hecho de que es solamente en ese nombre de nuestro Señor Jesucristo, humano y divino, concreto y particular, histórico y eterno, que hay verdaderamente arrepentimiento que conduce al perdón de los pecados. ¿Os estáis dando cuenta de lo que hace? ¿Qué es Lucas? Lo ponemos de otra manera. ¿Qué es Lucas? Lucas es un historiador. Es decir, lo que está aquí relatándole a este Teófilo con el que comenzó el Evangelio no es un mito griego, ¿vale? No es simplemente una historia piadosa que nos alegra el corazón saber que, bueno, hubo una persona muy maja, ¿no?, que vivió, pero lo tengo en mi corazón, pero yo no sé si eso pasó o no pasó. No, esto no trae ningún consuelo ni ninguna fortaleza. Lo único que puede asegurarnos de que verdaderamente hay perdón de nuestros pecados es que Cristo está vivo. De que ese Cristo que enseñó en Galilea y en Jerusalén, que ese Cristo que murió en una cruz, es el que resucitó de entre los muertos y es un Cristo real, concreto, palpable, verdadero. Y ahí está la fuerza y el vigor de la fe cristiana. Oh, verdaderamente esta persona es quien es. Y por eso yo puedo estar seguro de que si me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Él, verdaderamente soy salvo. No es una cuestión de que yo siento a Dios o que siento que se me ha perdonado. Es una cuestión de que esto se asienta sobre una realidad histórica incontrovertible. No solamente su persona y su obra, que es el centro mismo, sino que todo esto fue preparado durante siglos, que es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y los apóstoles dan ese testimonio. De ahí la certeza cristiana, de ahí la realidad de la fe cristiana. ¿Lo has pensado? Lo pongo de otra manera. ¿Por qué la fe cristiana ha tenido ese vigor a lo largo de los siglos? ¿Por qué ese comienzo en Jerusalén? Por estas certezas, por esta realidad incontrovertible, que es la que nosotros tenemos también ahora y que es nuestra por medio de las Escrituras, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Testimonio apostólico. El testimonio apostólico acerca de una persona que está viva de entre los muertos. Porque todo está girando acerca de esa realidad. No es casual, lo pongo de otra manera, no es casual que esta realidad, esta identificación tenga lugar cuando, usando la escritura del Antiguo Testamento, cuando Él ha resucitado entre los muertos. Esta enseñanza
es post-pascual. Claro, fue indicada anteriormente, ¿no? Aquellos que conocéis bien los evangelios, y eso las palabras dice, Cristo lo anunciaba, pero ¿qué? Si leéis esos pasajes, yo os invito a leerlos, ¿no? No se enteraban realmente de lo que estaba diciendo. ¿Qué va a padecer? ¿Qué va a resucitar? Esto yo no entiendo nada de lo que está diciendo aquí. Pero ahora que está resucitado, esa es la realidad que se está transmitiendo por parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué es el Jesús resucitado? Por esto. Porque el cristianismo es fundamentalmente la relación con una persona que está viva. Viva. La fe cristiana no es simplemente que creo lo correcto, o no es simplemente que busco comportarme de acuerdo a una ética cristiana. No, la fe cristiana en su esencia es la relación con este Cristo. ¿Por qué? Porque está vivo. Porque está vivo. Porque está realmente vivo de entre los muertos. La fe cristiana, por tanto, tiene que ver con Él, con este Cristo que tiene esta riqueza y esta profundidad que se nos transmite por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Tienes tú esa relación personal con Él? Él está vivo de entre los muertos. ¿Has entablado esa relación personal con Él? Solo es posible por medio de su obra en el Calvario. Solo es posible porque hay un camino de vuelta a este nuestro Dios que pasa solamente por la persona del Señor Jesucristo. En ese sentido, cobran toda su significación las palabras con las que Jesús se presentó a esos discípulos. ¿Cuáles son? Versículo 36. Paz a vosotros. Pache. Paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es sobre la base de la reconciliación. Porque la cruz es una obra de reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo ha padecido para que nosotros ahora podamos ser reconciliados con Dios, podamos estar en armonía con Él. Éramos culpables, estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero Él ha padecido, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y es sobre la base de esa su obra, que es testificada por el hecho de que está vivo, de que es una obra eficaz, que ha tenido éxito, si me permitís que lo diga así, lo que aconteció en la cruz, que Él puede decirte paz. Y aquellas palabras que Él dijo a aquellos discípulos en aquel primer día de la resurrección son las que ahora mismo exactamente igual se transmiten a nosotros. He ahí lo que es la fe evangélica. Porque la fe evangélica nos enseña que precisamente porque hay este testimonio real, histórico, concreto acerca de quién es Él, es en ese testimonio que se nos está ofreciendo ese mismo evangelio de paz para con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La realidad de que Él está aquí con nosotros por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, diciéndonos también paz a vosotros. Esa paz que solamente puede ser establecida entre Dios y el hombre si oímos ese anuncio y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué diría eso? En todas las naciones. ¿Por qué esa nota universal en todas las naciones? O, poniéndolo en forma temporal, no hasta el fin del mundo, que también lo pone. ¿Por qué esas referencias constantes? Si no fuera porque esas palabras son exactamente reales para nosotros ahora como lo fueron para los apóstoles. Ese es el cristianismo. Es decir, creer en la resurrección de Cristo, que está vivo, no es simplemente un artículo de la fe cristiana que hay que confesar. Creo en la resurrección de los muertos. No, es algo más. Es una evidencia concreta
de que ese Jesús resucitado está contigo, está conmigo, que mi confianza está en Él, que Él mismo, por medio de su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, ha venido a nosotros, está con nosotros como vivo de entre los muertos. La realidad de experimentar eso en nuestra vida, en nuestra existencia. ¿Es esto así para ti? ¿Crees que Cristo está vivo entre los muertos? ¿Tienes una relación personal con ese Cristo? Eso es posible. Es posible estar seguro del perdón de nuestros pecados. Es posible porque es un hecho objetivo. Él está vivo de entre los muertos. Es la realidad de quién es Él que se nos transmite, por tanto, por medio de esa identificación que hacen aquí los apóstoles. Por eso es tan importante esa afirmación del Señor Jesucristo. Yo mismo soy. Yo mismo soy. Él es. Ese es. Él es. Allí, en aquel lugar, con aquellos discípulos, y aquí y ahora, con nosotros, donde quiera que se anuncia la palabra de Dios. Y se nos dice que Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. ¿Crees tú en el resucitado? Has puesto tu confianza en Él. Ese es el fin de todas las cosas. Él está aquí, en medio de su iglesia. La realidad de ese hecho histórico, la realidad de toda la escritura que respalda al Señor Jesucristo con toda su autoridad. Porque Él, solo Él, reciba toda la gloria. Porque Él es el resucitado. Amén.